Bien, hola a todas y a todos. Mi nombre es Mireia Vives, soy personal investigador en la Facultad de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de Valencia y la comunicación que voy a presentar en el marco del Congreso Discursos Cautivos, Mujer, Escritura y Reclusión lleva por título El encarcelamiento de Effi Briest a través del sentimiento de culpa. No hay duda de que esta novela, publicada en 1894, es una de las novelas más relevantes de la literatura alemana. Thomas Mann afirmó en una ocasión que si una biblioteca tuviese que restringirse incluso a 6 obras, no podría prescindir de ninguna manera de esta. Debido a la temática abordada, esta obra de Theodor Fontane conecta con otras novelas realistas o ya en transición hacia el naturalismo de la literatura europea que tienen como centro la trama del adulterio. Algunas de las más significativas y que más han trascendido son Madame Bovary, Ana Karenina o, en el caso de la literatura española, La Regenta. La fábula en todas estas novelas es muy similar. En todas ellas se nos presenta una protagonista joven, casada con un hombre normalmente mayor que ella, aunque no siempre se da una diferencia sustancial de edad. Estos personajes femeninos se ven además atrapados en un matrimonio insatisfactorio y, por distintos motivos, muestran anhelos de algo que va más allá de la vida conyugal. Es fruto de estos deseos por lo que todas ellas terminan por sucumbir al adulterio. Este acto, el adulterio, constituye una transgresión de las normas morales y sociales del mundo que retratan los autores y exige de las protagonistas que expíen la culpa por los pecados cometidos, lo que supone para ellas la muerte, ya sea física o social. Podemos decir que a partir de la coincidencia temática y el motivo del adulterio, presente en toda una serie de novelas decimonónicas, se han llevado a cabo numerosos estudios comparativos entre estos textos, y la novela de Effi Briest no es excepción alguna. Asimismo, además de esta perspectiva comparada, la presencia del adulterio en Effi Briest ha constituido uno de los ejes centrales para su estudio crítico. Así pues, a partir de la infidelidad de la protagonista se han realizado estudios desde un enfoque topográfico que apuntan a la construcción de espacios en la novela y su interrelación con la caída en el adulterio de Effi. Encontramos también investigaciones centradas en el estado psicológico de la protagonista, que abarcan desde el motivo del tedio hasta los deseos freudianos o incluso un progresivo estado depresivo como motivación para la aventura extramatrimonial, y también estudios de corte más social, que lo que exploran son las restricciones a las que se enfrenta la mujer en la Prusia finisecular y apuntan a esta situación para explicar el desenlace de la novela. Sin embargo, centrar la atención en el adulterio supone ignorar otros aspectos de la novela de Fontane que son igualmente estructurales para la trama, que aún así, aunque entrelazan con el adulterio, no se deducen necesariamente de él. En este sentido, un aspecto central en Effi Briest, que rara vez se ha situado en el centro de los análisis, es el tema de la culpa. Hasta cierto punto, podríamos afirmar que la novela está enmarcada por esta cuestión. Por una parte, la obra se inicia con una descripción de la protagonista y su madre bordando en el jardín. Fontane nos presenta a Effi como una joven vivaracha de 17 años, que inmediatamente abandona sus labores y, tras hacer unos estiramientos, se dirige al columpio, cosa que su madre le va a recriminar, dado que no es un comportamiento adecuado para una joven de su clase y de su edad. A lo que esta última le responde: «Tal vez sí, mamá, pero si así fuese, ¿quién tendría la culpa? ¿De quién me habría venido? Pues de ti y solo de ti. ¿O acaso piensas que de papá? Eso ni tú misma te lo crees. Y además, ¿por qué me pones este saco, este guardapolvos de chico? A veces tengo la sensación de volver a vestir de corto y si es así, me pondré a hacer cortesías como una colegiala y cuando vengan los ratenovianos me sentaré a cabalgar en las rodillas del coronel Goetz. ¡Hop, hop! ¿Por qué no? El coronel es 3/4 partes tío y solo un acortejador. Tuya es la culpa. ¿Por qué no me haces llevar trajes de vestir? ¿Por qué no haces de mí toda una dama?» Por otra parte, al final de la novela es la propia señora Briest la que nuevamente reflexiona acerca de esta temática, acerca de la culpa. Effi acaba de ser enterrada a la edad de 29 años con su apellido de soltera. Y entonces Louise le pregunta a su marido si acaso no son ellos culpables de lo sucedido. A lo que el marido responde: «Tonterías, Louise, ¿qué quieres decir con eso?» Y ella nuevamente explica de manera más detallada. Dice: «Quiero decir si no deberíamos haberla educado de otro modo, precisamente nosotros, pues en rigor Nime ya es una nulidad, ya que todo lo pone en duda. Y además, Briest, por mucho que me duela el mencionarlo, están tus constantes ambigüedades. Y finalmente, con lo que me acuso a mí misma, pues no pretendo escapar sin culpa de este asunto, me pregunto si en el fondo no era demasiado joven».
Aunque podemos suponer que la culpa principal en la obra gira en torno al pecado cometido por Effie, resulta curioso que en estos dos fragmentos ésta aparezca en relación con otros personajes. Lo que plantea Effie al principio de la novela y que verbaliza nuevamente su madre al final es la responsabilidad de los padres, es decir, de agentes externos, en el desenlace trágico de la protagonista. Aquí me gustaría hacer un inciso y remitirme a una afirmación de Fontane sobre su novela. Tal como sostiene en una carta del 2 de julio de 1894 a Friedrich Steffani, afirma que los detalles de esta clase de escándalos le son indiferentes, que las historias de amor, en su similitud estremecedora, tienen algo de aburrido, pero que realmente es el estado de la sociedad, la moral, el contenido político oculto y peligroso en estos asuntos lo que verdaderamente le interesa. Fontane se sirve de la misma fábula que Flaubert, Tolstoy o Clarín, pero la emplaza en un contexto sociohistórico concreto donde la política y los factores sociales desempeñan un papel de primer orden. Más que la historia de una affaire, la novela es un fiel reflejo de las estructuras sociales y de poder y de las normas morales que encontramos en la última década del siglo XIX en la Prusia imperial. Si atendemos a este interés de Fontane por cuestiones políticas y sociales y también al hecho de que los fragmentos que acabamos de ver de la novela sobre la culpa remiten a elementos externos de la protagonista, podemos afirmar, en cierta manera, que explorar la cuestión de la culpa en la novela es efectivamente indagar en los agentes sociales y de poder de la época. A tenor de lo que acabamos de mencionar, resulta por tanto sorprendente la poca atención que ha recibido el tema de la culpa hasta el momento, dado que, aunque se ha señalado su centralidad para la novela, no se ha llevado a cabo ningún estudio sistemático sobre esta cuestión. Por ello, partiendo de la idea de que el sentimiento de culpa vertebra esta obra y que trasciende el mero motivo del adulterio, en esta comunicación me gustaría analizar las primeras manifestaciones de dicho sentimiento en Effie, la protagonista. Como se verá, la culpa se presenta mucho antes de que comience la aventura extramatrimonial de la protagonista. En concreto, se deja intuir por primera vez cuando Effie se casa con Gerd von Innstetten y abandona su hogar para cumplir sus obligaciones como esposa de clase alta. No obstante, para analizar este sentimiento incipiente de culpa, esta culpa inicial y cómo afecta a la protagonista, me gustaría comenzar caracterizando la culpa ex negativo, es decir, constatando precisamente la ausencia de dicho sentimiento al comienzo de la novela, algo que, en mi opinión, no es azaroso. Fontane construye el hogar familiar de Effie, Hohenheim, a imagen de un idilio, un refugio alejado de la sociedad que está caracterizado ante todo por la inocencia. En este espacio inicial, Effie lleva una vida armónica en sintonía con la naturaleza, que choca con las pautas dictadas por la sociedad para las mujeres aristócratas. Como se verá, la llegada de Innstetten a Hohenheim, y más concretamente su proposición de matrimonio, van a poner fin a esa existencia ideal y libre de culpa que lleva la protagonista. En cierto modo, esta pedida de mano es el acto que precipita la expulsión del paraíso de la protagonista, solo que en este caso esta expulsión no resulta de la caída en el pecado, sino que es consecuencia del matrimonio y de ingresar en una sociedad marcada por un estricto código de conducta al que Effie no se adecúa. Confrontarse con esas normas que le resultan tan ajenas lleva a Effie a experimentar un cierto sentimiento de culpa. Como veremos más adelante, la protagonista habla de responsabilidad y de pecado. Y este sentimiento inicial se manifiesta ante todo en forma de autorreproches y la lleva a la autocensura. Pero previamente es necesario que caractericemos un poco ese espacio de inocencia inicial. En una de sus cartas a Georg Friedländer, Fontane recalca la importancia de las primeras páginas de cualquier novela para la historia que se va a narrar, y en cierto modo esto es algo que podemos afirmar de la novela de Effie Briest. Fontane no solo introduce una serie de motivos y elementos prolépticos que prefiguran el conflicto posterior en la novela, sino que además introduce la tensión subyacente a toda la obra, que se deduce un poco del conflicto entre, por un lado, la naturaleza de la protagonista y su entorno, y por otro, el orden y las normas morales de la sociedad prusiana de finales de siglo. Fontane construye el hogar de Effie en Hohenheim como un espacio idílico de naturaleza casi podríamos decir edénica. La construcción de esa casa paterna parece responder, hasta cierto punto, al tópico literario del locus amoenus, donde priman los sentimientos de comodidad y de seguridad.
Este espacio, a su vez, va acompañado de una suerte de parálisis temporal, de una ausencia de acciones. Esta es precisamente la impresión que transmite el comienzo de la novela. Podemos decir que estos primeros párrafos, esta introducción a la novela, menciona una serie de elementos que contribuyen a hacer de este espacio idílico. Entre ellos son los que podéis ver aquí subrayados. Tendríamos la vereda de baldosas, la rotonda de flores con el borde plantado de cana índica y arbustos de rubiarbo, el estanque con el embarcadero, el columpio en la cercanía y los plátanos en la sombra. A estos aspectos se le suma también el carácter cerrado del jardín donde se encuentra la protagonista en la escena inicial, que además limita con uno de los muros del cementerio que está cubierto de hiedra. Podemos decir que la conjunción de todos estos elementos dota a este lugar de una cierta fragilidad ante el implacable paso del tiempo, precisamente por esa parálisis que hemos mencionado previamente. Ante ello, el avance del tiempo se erige como una amenaza para este idilio. Acorde a la atmósfera creada, podemos decir que el individuo emplazado en este oasis vive en un estado de contentamiento, un glückhaftes bei sich sein, que le lleva igualmente a la convivencia armónica con el resto de figuras que habitan allí. Esa es la impresión que se transmite al comienzo de la novela, cuando Effie y su madre se nos dice que están enfrascadas en su labor, consistente en confeccionar un paño de altar compuesto de retazos sueltos. La escena continúa, dice, un sinfín de madejas de lana y de ovillos, de hilo y de seda yacían encima de una mesa grande y redonda, formando un revoltijo, mezclados con algún que otro plato de postre que había quedado del almuerzo y una fuente de mayólica repleta de uvas crespas. Esta sintonía o esta armonía que se desprende de este fragmento predomina también cuando a continuación llegan las amigas de la protagonista. Pero no pudo ir muy lejos en su discurso, pues justo en aquel momento 3 jovencitas hicieron su entrada en el jardín por la pequeña puerta de hierro practicada en la tapia del camposanto, encaminando sus pasos hacia la rotonda y el reloj de sol a través de un sendero de grava. Las 3 saludaron desde lejos con sus sombrillas y enseguida corrieron hacia la señora Priest para besarle la mano. Esta les hizo unas breves preguntas y después pidió a las muchachas que les acompañaran un rato, a ella y a Effie, o al menos a esta última. Pero el carácter extraordinario de este espacio no se deduce únicamente de esos rasgos que contribuyen a crear ese idilio, sino que también es posible establecer conexiones entre Hohen-Cremmen y una especie de Edén. O más concretamente, más que un Edén, podríamos vincular este espacio con un Hortus conclusus. Peter Klaus Schuster, en su volumen Theodor Fontane, Effie Prest, ein Leben nach christlichen Bildern, analiza la vinculación de esta novela con la imagología bíblica y destaca ante todo la atmósfera religiosa de la escena inicial, trazando paralelismos con la escena de la anunciación del ángel Gabriel. Este carácter religioso vendría marcado asimismo por la iglesia y el cementerio colindantes al jardín donde se encuentra Effie, pero también por la ocupación de la protagonista y su madre al comienzo, que se nos dice que están tejiendo un paño de altar. Tanto la imagen del jardín cerrado como la del tapiz son, tenemos que decir, recurrentes en las representaciones de la Virgen María. El jardín es, en la exégesis bíblica, el espacio opuesto al paraíso, es símbolo de virginidad, pureza y de la Inmaculada Concepción. Las connotaciones bíblicas, además, quedan también reforzadas a través de la vegetación que acompaña la escena, ya que tanto la hiedra que crece en el muro del cementerio como la parra son símbolos de Cristo y de su pasión. Este ambiente de pureza e inocencia va a quedar atrás de manera irreversible una vez la protagonista contraiga matrimonio con Innstetten. Desde su nuevo hogar, en Kessen, Effie evoca a Hohen-Cremmen de manera nostálgica y habla de él como un remanso de paz y tranquilidad, de sosiego y paz. Más adelante, cuando vuelve de visita, se puede olvidar de sus circunstancias actuales y vivir en un estado de satisfacción similar al que se da en su infancia. Habla de que en conjunto los días vividos en su antiguo hogar habían rebosado dicha y contento. Pero también, más allá de estas asociaciones, Hohen-Cremmen se construye en la novela de manera explícita como un lugar de inocencia alejado del orden social, donde los húsares son vistos por Effie, tal y como dice ella, como los guardianes del paraíso y de la inocencia, que acompañan a aquella inocente dicha de su infancia. Por lo tanto, vemos cómo queda reforzado
ante todo lo que se remarca es esa inocencia primigenia que gobierna o que rige esos primeros años de vida de Effie. No obstante, no son únicamente la inocencia o la armonía las que conforman la esencia de Hohenkremmen, de este idilio, sino también su carácter quebradizo. Tanto si se establece un paralelismo con un espacio idílico como con ese jardín recoleto de la tradición bíblica, es evidente que en ambos casos se alude a un espacio limitado, también a nivel temporal y en términos de personajes, que entra en conflicto con la aspiración de la novela a plasmar una totalidad. Pero la construcción idílica del paisaje al inicio del texto no es el único aspecto que connota esta inocencia primigenia, sino que la propia Effie es caracterizada con una cierta espontaneidad que supone una desviación de las normas. Su carácter marcadamente infantil y natural la sitúa en el extremo opuesto a Innstetten, como bien observa su padre tras producirse el enlace. De Innstetten dice que es un tipo estupendo, pero tiene un algo de chifladura por el arte, mientras que Effie señala: Dios mío, nuestra pobre Effie es una criatura natural. Por tanto, de acuerdo con su padre, Effie es una criatura de la naturaleza. Aunque la asociación de la mujer con la naturaleza es algo frecuente, tanto en la tradición de los siglos XVIII y XIX, esta manera de presentar a Effie recuerda en cierta medida al ideal de feminidad propugnado en el romanticismo temprano, en tanto que la naturalidad y el carácter pueril de la protagonista son percibidos de alguna manera como rasgos positivos por la gente de su entorno inicial. Hasta cierto punto podríamos decir que Effie comparte similitudes con la protagonista de la novela de Friedrich Schlegel, Lutzende, de 1799. En esta obra, el autor y filósofo romántico no solo concreta su teoría sobre la novela, sino también sobre su ideal de mujer y de hombre. Así pues, dice de este personaje de Lutzende que, hablando en general de las mujeres en este caso, dice: comprendió el joven claramente que solo una mujer puede ser muy infeliz y muy feliz, y que solo las mujeres que en pleno seno de la sociedad humana siguen siendo hijas de la naturaleza, tienen la mente infantil con la que se ha de aceptar el favor y el don de los dioses. Vemos aquí, por tanto, esa asociación de carácter algo más positivo entre la naturaleza y la mujer, y también entre la mujer y ese espíritu infantil. Más allá de su carácter, lo que sí que podemos decir de Effie es que es una niña en el sentido literal de la palabra. Cuando se casa, Effie tiene tan solo 17 años, por lo que el carácter infantil se deduce también de su edad. Y esto es algo que observan las personas de su alrededor, como su madre, que le dice: eres una niña. Bonito, poético, eso no son más que ideas. La realidad es distinta, y a veces es bueno que en lugar de luces y fulgores reine la oscuridad. Pero también podemos decir que la propia protagonista, la propia Effie, es consciente de esa juventud. En un momento dado, piensa o reflexiona ante el hecho de que su madre se habría moldado mucho más a la vida que debe llevar una vez se casa con Innstetten. Y dice: mamá, sí, ella habría encajado perfectamente en este lugar, habría dado el tono que corresponde a la esposa de un perfecto territorial. Y Sidonie Grassenab habría sido todo veneración hacia ella. Y lo contrapone a su situación. Dice: en cambio yo soy una niña, y sin duda seguiré siéndolo. Una vez oí decir que eso es una suerte, pero no sé si es cierto. Effie también comparte con Lutzende, esta protagonista romántica, la intensidad en sus sentimientos, algo que Schlegel designa como inclinación a lo romántico. De Lutzende se nos dice que tenía una decidida inclinación a lo romántico. También ella era de los que no viven en el mundo general, sino en uno propio, pensado y formado por uno mismo. Solo lo que amaba y respetaba de corazón era en efecto real para ella, todo lo demás nada. Aunque no se produzca de manera tan drástica, sí que podemos ver que los actos de Effie en su juventud están marcados por una cierta vehemencia. Por ejemplo, cuando la protagonista niega ante su madre querer convertirse en una dama, esta última se inquieta ante la impulsividad de su hija y le dice: no pongas tanto ardor, Effie, tanta pasión, siempre me inquieta el verte así. De manera similar, observa el padre de la protagonista más adelante esa fogosidad que la caracteriza y que puede ser potencialmente problemática. Dice: pues con todo lo dulce y dócil que es, hay también en ella una furia que hace que todo lo lleve a sus últimos extremos. Continuando con la comparación entre estas dos heroínas, podemos decir que el ideal presentado por Schlegel en el personaje de Lutzende es el de una mujer que se ha emancipado del sistema burgués. Su existencia es pura, semejante a la de un niño, porque no está sujeta a las normas sociales.
Por ello, se señala de ella que había roto con audaz decisión todos los miramientos y todos los lazos y vivía libre e independiente por completo. De forma análoga, Effie parece inclinarse por los dictados de su naturaleza y desatender las convenciones y normas morales. En más de una ocasión, de hecho, cae en incorrecciones o en falta de decoro, como cuando comenta la belleza de su madre. Dice, ¿no os lo parece a vosotras también? Comentándoselo a esas amigas que habían aparecido en la escena inicial. Y lo bien que se las arregla para cualquier cosa, siempre tan segura de sí misma y a la vez tan discreta, y jamás inoportuna como papá. Si yo fuese un joven teniente, me enamoraba de ella. A lo que una de sus amigas, Hulda, le repone, pero Effie, ¿cómo puedes decir semejante cosa? Exclamó Hulda. Eso va en contra del cuarto mandamiento. Y Effie no logra entender eso, dice, tonterías, ¿cómo puede ir una cosa en contra del cuarto mandamiento? Yo creo que mamá se alegraría si supiera que he dicho lo que he dicho. Por otro lado, también la primera vez que va a conocer a Innstetten señala lo inoportuno de que llegue antes de hora, pues dice que los caballeros nunca llegan demasiado tarde, pero menos aún demasiado pronto. Esta incorrección hace que la señora Priest, la madre de la protagonista, sienta un cierto pudor o vergüenza, que se halla visiblemente azorada, como podemos ver en el texto. Por todo esto podemos decir que tanto los aspectos característicos del espacio inicial que habita Effie durante su juventud como los rasgos de este personaje destilan una pureza, naturalidad e inocencia que no casan en absoluto con la sociedad de entonces. Paradójicamente, esta conjunción de elementos que definen y determinan la existencia inicial de Effie la incapacitan para su vida en sociedad, van a ser su condena, por así decirlo. Una vez la protagonista contrae matrimonio y abandona ese espacio inicial, toma conciencia de su inadecuación, lo que la lleva a desarrollar un malestar opresivo que adquiere la forma de autorreproches y se concreta también en una especie de sentimiento de culpa. En cierta medida, la entrada en la sociedad marca la caída en la culpa de la protagonista en más de un sentido. Es evidente que la soledad, insatisfacción tras su matrimonio y la falta de estímulos para saciar su voluntad de riesgo precipitan en última instancia la aventura de Effie con el Majoa von Krampas, es decir, el adulterio. Pero incluso antes de que Krampas sea introducido en la trama, comienza a gestarse un cierto sentimiento de culpa en la protagonista que no tiene nada que ver en absoluto con la autoría de los hechos posteriores, es decir, con esa aventura extramatrimonial. Durante su primer año en Kessen, Effie pasa de ser una niña guiada por sus impulsos y con afinidad por la naturaleza a asumir el rol de esposa de la alta sociedad, lo que de alguna manera va contra natura, es decir, atenta contra los principios que definen al personaje. Conductas que anteriormente no le habrían provocado reparo alguno se convierten ahora en un motivo para el autorreproche. Tras la primera noche en su nueva casa, por ejemplo, Effie se levanta más tarde de lo debido y pregunta por el paradero de su marido, de Innstetten, algo de lo que se arrepiente de inmediato, como podemos ver en esta escena. Effie tuvo la sensación de que no debía haber hecho aquella pregunta ni expresado la sospecha de que Innstetten pudiera no haberla esperado. Por otra parte, sintió que era importante enmendar en lo posible el error cometido. En esta nueva etapa, en su vida, la tristeza y el miedo se van a convertir en sus compañeros de viaje. Sin embargo, pese a esos sentimientos, lo que encontramos es que la sinceridad que la caracteriza en Hohenkremmen, incluso cuando rebasa lo políticamente correcto, queda relegada a un segundo plano. En lugar de ello, la protagonista siente a partir de entonces que debe ocultar esos sentimientos nocivos, esos sentimientos negativos, como podemos ver en esta cita. Por lo general, y pese a los motivos que tengo para estar agradecida, le informa a su madre en una carta, contenta y feliz, me resulta imposible librarme por entero de una sensación de soledad, y si en otro tiempo me burlé, acaso más de la cuenta, de las lágrimas sentimentales que derramaba Hulda eternamente, ahora recibo mi castigo al ser yo misma quien tiene que luchar contra esas lágrimas, pues es preciso que Innstetten no las vea. Se produce una transformación en Effie que comienza a censurar su naturaleza, y habla de culpa y pecado para referirse al malestar que experimenta en esa nueva vida. Así, considera que es responsabilidad suya el hecho de no encajar entre los círculos aristocráticos de la ciudad portuaria. Dice, no tienes ni idea de la penuria de vida social en la que sempiternamente nos hallamos, o al menos yo, que no logro encontrarme a gusto con la nobleza en este lugar. Tal vez sea culpa mía. De la misma manera, Effie se reprocha a sí misma la nostalgia que en ocasiones se apodera de ella y la conduce al escapismo. De pronto le entraron ansias de ver todo aquello,
pero enseguida se acordó de lo que la guardaba en tan breve plazo y casi se asustó. Es un pecado el que sea tan frívola y me ponga a pensar en estas cosas y ceda a tales ensoñaciones, cuando lo que debería hacer es pensar en lo inmediato. Lo inmediato es que está embarazada esperando a su primera hija. Por todo esto podemos afirmar que esta culpa que se asienta en Effie durante los primeros años de su matrimonio no es algo innato, sino que es un sentimiento que comienza a gestarse al entrar en contacto con la sociedad y que hará mella en la protagonista. No obstante, se trata de un sentimiento infundado, dado que no hay motivo alguno que la conduzca a experimentar esta culpa. Effie no es responsable ni es autora de ningún hecho que le pueda conducir a experimentar esa clase de responsabilidad. Esto nos permite afirmar que más allá del enclaustramiento espacial y social que se ha señalado comúnmente como una causa para ese adulterio, ese enclaustramiento espacial y social que experimentaría por el hecho de ser mujer, pues más allá de eso podemos decir que la culpa se articula como ese primer eslabón que constriña a la protagonista psicológicamente y que va a precipitar posteriormente su caída en el adulterio, su caída en el pecado. Muchas gracias.